y juntos vamos a continuar con nuestra serie Una familia equipada. El tema de hoy, el buen uso del tiempo en la familia. Al hablar del uso del tiempo en la familia, yo sé que muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en que nos lamentamos y decimos, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no di el tiempo aquí? Y quién sabe, es algo que está muy fresco en ti en este momento. Por eso te desafío a que podamos detenernos un instante a pensar, ¿no? ¿Qué es esto del tiempo, no? A comenzar a valorar lo que Dios nos ha dado. Y una forma de hacerlo es a través de una metáfora, un ejemplo, ¿no? Para entenderlo. Mira, te voy a presentar una situación. Ya vamos a ver. Acompáñame, por favor, a ver esto, ¿no? Y aquí viene la pregunta. Quiero que estés atento con esta pregunta. ¿Qué harías si cada día te depositaran 1.440 a tu cuenta? Inmediatamente alguien aquí se despertó, ¿no? ¡Wow! Alguien levanta la mano y dice, yo quiero, pastor, yo, apúnteme, ¿no? Sin embargo, aunque inmediatamente hemos pensado en dinero, en soles, y nos hemos alegrado, algunos pensaron en dólares quizás, ¿no? Esto es diferente. ¿Por qué? Porque sí, tú y yo recibimos 1.440, pero no soles, tampoco euros. ¿Qué recibimos? Mira, ¿sabes lo que recibimos? Mira este cálculo que hemos hecho. Tú y yo recibimos 24 horas al día, todos los días. Nos depositan a la cuenta de nuestra vida 24 horas. Si tú multiplicas 24 horas por 60 minutos, ¿cuánto te sale? 1.440 minutos. Eso lo recibimos, sí, todos los días. Y esos 1.440 minutos no los podemos guardar. No hay forma que tú tengas tu caja fuerte donde dices, aquí almaceno mis minutos. No, no hay forma, no se puede. Tenemos que usarlos. Sin embargo, algo que pasa es que nos damos cuenta de que no lo usamos bien. Sí. Y yo quiero que nos detengamos un momento a pensar, ¿cómo estamos usando el tiempo que Dios nos da? Cada día nos deposita 1.440 minutos. ¿Cómo lo estamos usando? A veces sentimos en el corazón, ¿cómo tuviese más tiempo? Pero tengo que decirte una realidad, no hay más tiempo. Todos reciben 24 horas. Todos reciben lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hacemos uso de esas horas? ¿No? ¿Cómo hacemos uso? Y yo cuando preparaba este material me daba cuenta, wow, cuánto hay que cambiar, cuánto hay que aprender. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces cuando tú revisas tu agenda, cuando tú ves tus tiempos, te das cuenta de una realidad. Hay mucho tiempo que no lo usamos bien. Mucho tiempo. Y ahí comenzamos a nuestro tema de esta hora. ¿Por qué no usamos bien el tiempo? ¿Por qué al final del día a veces nos da la sensación de decir, uy, no aproveché el día, se me fue? ¿Les ha pasado eso o solo me pasa a mí? Yo sé, sí, a algunos también les pasa, ¿no es cierto? Y ¿sabes lo que vamos a hacer en estos minutos? De una manera rápida, porque el tiempo aquí también se va rápido, es lo siguiente. Vamos a ver 6 pasos que te voy a dar. 6 pasos para nosotros cambiar esta situación. Que no tengamos esas situaciones de que al final decimos, perdí todo el día. No, no. Y ¿sabes? Lo primero que tenemos que hacer para que el tiempo no se nos escape de las manos es un paso muy importante. ¿Y sabes cuál es? Te voy a explicar de una manera sencilla. Muchas veces se nos escapa el tiempo de las manos, ¿por qué? Porque no lo valoramos como es realmente. No le damos el precio justo. Te voy a poner un caso, ¿ya? Vamos a usar una metáfora. De pronto, alguien te regala a ti una joya. Tú realmente no sabes cuánto vale. ¿Qué haces con esa joya para realmente saber si es valiosa o no? ¿Qué haces? A ver. Buscas a alguien que haga una tasación de esa joya. Imagina, tú tienes una propiedad, un terreno, algo allí. Y realmente no sabes cuánto vale. ¿Qué haces? Haces una tasación de ese terreno, de esa propiedad. Cuando alguien hace esa tasación, recién nos damos cuenta cuánto vale, ¿no? Entonces, ¿sabes por qué perdemos mucho tiempo? Porque no valoramos realmente lo que es el tiempo. ¿Y qué necesitamos? Primer paso, hacer una tasación. Tú me dirás, pastor, ¿cómo se hace eso? Tenemos que comenzar a valorar el tiempo que tenemos. Realmente ese tiempo
se nos escapa de las manos porque no le damos el valor justo. Y yo te voy a invitar a que busques en tu Biblia un texto que es clave. Y yo sé que va a salir en la proyección, pero te invito a que lo busques en tu Biblia. ¿Por qué? Porque cuando lo tienes en tu Biblia lo vas a poder marcar. Y eso te va a servir para otra vez. Busca, por favor, Salmos 90, 12. Y mira lo que dice. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué te parece? Otra vez lo leemos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sentimos que el tiempo se nos escapa? Porque no valoramos bien el tiempo. Como dice acá, no contamos nuestros días de un modo sabio. Pensamos como que tenemos toda la vida. ¿Pero será así? ¿Sabes cuándo nos damos cuenta del valor del tiempo? Vamos a ponernos un caso, un ejemplito. De pronto, hoy día, comienza un dolor intenso en tu cuerpo. Tú dices, no, debe ser algo que comí, te das unas justificaciones. Al otro día sigue, y después sigue el dolor. Ya tú dices, no, esto no es normal. Vas al médico, te hace los análisis, y de pronto te da una mala noticia. Tienes una situación grave, una enfermedad terminal. Y es más, te dice, tienes 3 meses. ¿Tú te imaginas con esa noticia? ¿Cambia la vida o no? Totalmente, ¿no es cierto? Con esa noticia, ¿desperdiciarías un solo día de tu vida? No, tú dices, no, tengo 90 días y tengo que sacarle el jugo. ¿Y te das cuenta cómo cambia la perspectiva? Cuando valoras realmente lo que tienes. Este mismo texto te lo voy a leer en otra versión para entenderlo mejor. Mira lo que dice en otra versión. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Nos confiamos, hermanos. Pensamos, no, yo tengo años, tengo semanas, tengo meses, ya lo haré. Pero este texto nos hace recordar algo. ¿Cómo es la vida? Breve. Y cuando tú tienes conciencia de eso, ya no vas a desperdiciar el tiempo. Vas a decir, no, este tiempo es el tiempo que Dios me ha dado y lo tengo que usar bien. Algo que nos pasa, hermanos, es que de pronto sentimos una excesiva confianza, ¿no? ¿En qué sentido? En pensar y decir, bueno, yo hago esto, el otro, y ya estoy planificando 10 años, 20 años, 30 años. Y la pregunta es, ¿sabemos lo que va a pasar mañana? ¿Sabemos realmente con certeza lo que va a pasar de acá a una hora? ¿No? Mira un texto que nos va a ayudar a entender esto. Santiago, capítulo 4, versículo 13, en adelante. Y márcalo en tu Biblia, porque son textos claves que tenemos que repasarlos y repasarlos. Mira lo que dice. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en esta situación? Decimos lo que está marcado en negrita. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos. Eso quiere decir comerciaremos, ¿no? Ser comerciante. Y ganaremos. Con otras palabras, pero lo decimos, ¿no? Este año voy a estudiar, este año voy a hacer, voy a emprender, voy a hacer acá y acá y allá y allá. Pero la pregunta sigue. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Entonces cuando tú y yo nos sentimos excesivamente confiados y decimos, bueno, tengo toda la vida por delante, de pronto el tiempo no lo valoramos, no hacemos esa tasación precisa y lo dejamos pasar y pasar y pasar. Y yo no sé si tú has encontrado personas que de pronto se te acercan y te dicen, no, hola, ¿cómo es? Y comienzan a hablarte. Y tú le preguntas, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué te responden? Nada, estoy matando el tiempo. ¿Te ha pasado o no? ¿Sí? Y lo malo es que no matan solamente su tiempo, sino que están haciendo. Matando tu tiempo también, ¿no? ¿Por qué? Porque no valoran el tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que hay que hacer, ¿cuál es? Esa tasación. Acercarnos a la palabra y decir, Señor, esto es lo que tú me das, este es un regalo tuyo. Y la vida es breve. Y la vida tiene un propósito. Y yo no lo voy a desperdiciar. Lo segundo, para avanzar en esto, es una vez que yo valoré realmente el tiempo que me ha dado Dios, comienzo a entender una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Ahora tengo que aprender a identificar, la identificación. ¿Pero identificar qué? ¿Sabes que cuando tú comienzas a valorar tu tiempo, te das cuenta de que hay muchas cosas que te consumen el tiempo?
te lo comen, te lo comen, te lo comen, te lo comen, te lo comen. Te van quitando el tiempo, te van quitando el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy vamos a aprender a identificar estas cosas, a identificarlas. ¿Para qué? Para tomar acción. Entonces vamos a comenzar con la identificación. Para esto nos va a ayudar un texto muy bonito, que está en Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Escucha, por favor. Dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Yo he marcado allá dos frases propiamente. La primera frase es, mirad pues con diligencia. ¿Qué quiere decir la palabra diligencia? Que es lo opuesto. A veces los opuestos nos hacen entender, ¿no? Si alguien dijese, no tengas cuidado, es el opuesto. ¿La diligencia qué es? Poner atención, cuidado, ser minucioso en eso, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ese andéis es cómo está tu vida. No como necios, sino como sabios. Y lo que sigue, yo quiero que lo leamos bien claramente. Dice, desperdiciando el tiempo, matando el tiempo, pasando el tiempo. ¿Qué dice? Aprovechando. Pero quiero que notemos algo, porque no es simplemente un tema de decir, aprovéchalo. Dice algo más. Aprovechando bien. O sea, este texto que el apóstol Pablo lo deja acá, hace un énfasis, ¿no? Dice, aprovechando bien. Y eso tenemos que hacer, hermanos. Aprovechando bien. ¿Qué impide que aprovechemos bien el tiempo? ¿Sabes lo que impide? Estas cosas que tenemos que identificar. Diferentes acciones, actitudes, costumbres que están allí y que tenemos que identificarlas. Yo te voy a pedir, esto tenemos que avanzar rápido por cuestión de tiempo, pero vamos a avanzar de una manera que, algunos ejemplos para que tú lo identifiques. La idea de esto no es hacerte sentir mal, por favor, sino ¿cuál es la idea? Que tú, reconozco esto me pasa a mí, tomas nota, lo apuntas, lo agarras en tu mente, porque no lo debes dejar pasar, tienes que tomar acción. ¿Te parece? ¿Estamos listos? Ya, vamos a comenzar a correr. Lo primero, algo que muchas veces nos consume tiempo, ¿sabes qué son? Las tradiciones. ¿Qué quiere decir las tradiciones? ¿Qué tienes, pastor, contra las tradiciones? ¿Cómo identifico una tradición? Es cuando alguien te dice así siempre se ha hecho. Y como se ha hecho en el pasado, lo tengo que volver a hacer. Y seguir haciendo, y seguir haciendo, y seguir haciendo. Y eso que hacemos consume nuestro tiempo. Nos aparta de nuestra meta. Nos distrae. Y como siempre se ha hecho así, ya es tradicional, ¿no? Ya es tradición. ¿Te suena familiar? ¿Te identificas con algo de esto? ¿Sí? Vamos a pensar algunos ejemplos. Yo he puesto acá algunos ejemplos, pero hay muchos más. Cada año viajo a la fiesta de mi pueblo. ¿Te suena? ¿Sí? Esa fiesta son varios días. Esa fiesta implica dinero. Esa fiesta te quita el tiempo, recursos que deberías estar con tu familia y estás allí con el pueblo. ¿Y por qué viajas? No, todos los años viajo, me están esperando allá, ¿correcto? ¿Y vas a salir con tu familia a algún lugar? No tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo nada. Te consume, te quita, tradición. ¿Y por qué lo haces? Porque siempre lo he hecho. Y seguimos en lo mismo. Otro ejemplo, siempre estoy en los eventos sociales. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero hay personas que siempre están en los cumpleaños. Yo no sé cómo se organizan, pero no hay cumpleaños que no estén. Cumpleaños, ceremonias, todos siempre están, siempre están. Ahora, no es malo estar en un cumpleaños, pero participar de todas las reuniones, no puedes nunca decir no puedo ir. ¿Qué significa? Que tu tiempo estás invirtiéndolo allí. Y de pronto hablas con la persona que está en tu casa, tu cónyuge, familia, tu papá, tu mamá, y te das cuenta de que sí, estás muy activo socialmente afuera, pero ahí falta tiempo en la casa, de tu presencia, de tus acciones, de tu compromiso. Pero afuera, siempre estás. Tradiciones, no puedo faltar, ¿no? De pronto no vienen al culto, ¿por qué? Porque tengo que hacer algo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y qué es más importante, no? Y tú tienes que comenzar a pensar, ¿no? ¿Y por qué lo hago? No, por tradición, por costumbre, siempre he ido, nunca le puedo decir que no. Y te consume tiempo. Y esas son las tradiciones. Pero no solo las tradiciones son los problemas que tenemos que identificar, sino también la inconstancia. Ese es otro problema.
Otro ámbito de problemas. Vamos a ver de qué se trata este ámbito de problemas. ¿Qué significa la palabra inconstancia? Aquí le he puesto una frase para identificarlo. A veces sí y a veces no. ¿Cómo es una persona inconstante? Que te dice, sí, lo voy a hacer. ¿Y lo hace? Sí, pero no dura mucho. ¿No es cierto? A veces nosotros también aquí en la iglesia decimos, ayúdanos en esto, comprométete en esto. Y dicen, sí, pastor, lo voy a hacer. Y lo hace una vez y después, inconstante. Y tú miras, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el tiempo? Tiene mucho que ver, te voy a explicar. Por ejemplo, la persona inconstante te va a decir esto, se me dificulta mantener un empleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, tú en la iglesia te puedes comprometer a algo y no hacerlo, y bueno, alguien lo hará, el hermano alguien lo hace, ¿no es cierto? Pero en un trabajo es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el empleador no tiene que estar con tanta paciencia contigo. Y cuando hay una oportunidad, ¿qué va a hacer? Reemplazo. Y todo lo que aprendiste, todo el proceso de selección, todo el proceso de aprendizaje, todo estar allí en ese nuevo empleo, tienes que volverlo a hacer y comenzar de nuevo. Cuando ya deberías estar creciendo, avanzando, produciendo, desarrollándote, nuevamente comienzas a hacerlo. La inconstancia nos hace perder mucho tiempo, hermanos. Mucho tiempo. Otro ejemplo. No logro sostener hábitos saludables, ¿no? El médico te dice, tienes que hacer una dieta, comer tal, ¿no? ¿Y qué hacemos? Sí, lo voy a hacer. Pero como somos inconstantes, ¿qué hacemos? Lo cumplimos. Unos días. ¿Y luego? Se acabó. Llega nuevamente a la revisión médica que dice, no has avanzado, tienes que volver a hacer nuevamente. Tiempo perdido, hermanos. Tiempo perdido. El inconstante fácilmente llega el 1 de enero y se compromete. ¿Se compromete a qué? Voy a salir a correr. ¿Se compromete a qué? Vamos a hacer la dieta. ¿Se compromete a qué? Voy a leer la Biblia todos los días. Y así es. Pero luego, ¿qué sucede? Como es inconstante, tiene que volver de cero. Tiempo perdido. ¿Somos así? Nuevamente, hermanos, no queremos hacerte sentir mal. Básicamente es mostrar las situaciones. Porque la inconstancia consume tu tiempo. Comienzas nuevamente, de cero, nuevamente. Mucho tiempo perdido. Tercero, la esclavitud. Y cuando hablamos de esclavitud, a veces uno se imagina, ¿no? De personas con cadenas. Y es cierto, en el tiempo antiguo había personas encadenadas que es ahí y las disponían de ellas. Hoy día es muy raro ver eso, ¿no? No hay. Sin embargo, hay otro tipo de esclavitud. ¿O piensas que no? Y esa frase es la que identifica, no puedo dejar esto. ¿Correcto? Cuando alguien en su conversación te dice, no puedo dejar esto, ¿qué quiere decir? Que es esclavo, que es prisionero. ¿Correcto? Vamos. Reviso mi celular más de 100 veces al día. ¿No? Tú me dirás, no, pastor, no sé, exagerado. Y esto no lo he inventado yo. Las personas que se dedican a este tipo de análisis han identificado que la persona en promedio al día revisa su celular entre 80 veces y 150 veces. No es que siempre hace lo mismo, sino que es un rango, ¿no? Yo te he puesto acá 100 para que sea un número redondo, ¿no? Pero es así. ¿Y qué es lo que sucede? Que no es que hay 100 cosas que cambien en tu celular, en tu chat, en tu correo, no es así. Sino que muchas veces lo revisas y está igualito, no pasó nada, sigue lo mismo. Pero ya tú invertiste tiempo, ya entraste, ya tocaste, ya moviste, hiciste. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Y si tú comienzas a sumar, esas 100 veces no son 100 segundos. ¿Qué son? Vamos a suponer que fuesen minutos. Vamos a suponer que cada vez sea un minuto. ¿Ya? Vamos a suponer. ¿Ya? ¿Cuánto sería? 100 minutos. ¿En qué? ¿En hacer algo productivo? En revisar, en pasar tus redes. ¿Te das cuenta? Si fuese un minuto, ¿no? Pero quién sabe, te vas a encontrar que de pronto pasaron 10 minutos y sigues pasando, ¿no? ¿Y eso qué es? Es tiempo. ¿Y eso qué significa? Que estamos esclavos. Porque no puedo dejarlo. ¿Te das cuenta? Siguiente ejemplo. Esa serie me absorbe totalmente. Quizás tú me digas, pastor, yo el teléfono lo tengo controlado. Qué bueno, qué bueno. Pero, ¿cómo están las cosas en la televisión? ¿No? Tú miras, pastor, no. Y eso es, yo veo cosas buenas, sanas. No veo tal. No. Está bien, pero es tiempo. Y los que tienen sus plataformas, ¿no es cierto?
¿Qué hacen allí? Entran, ponen la serie que les gusta y comienza episodio 1, episodio 2, episodio 3. De pronto son las 2 de la mañana y están en el episodio 5. Yo no sé, quizás por acá hay algo de eso, pero eso sucede, ¿no? Y es tiempo. Tiempo que podrías invertirlo en la familia, tiempo que podrías invertirlo en cosas buenas para ti, tiempo que podrías buscar al Señor, es tiempo. La pregunta es, la esclavitud. Estoy prisionero, no lo puedo dejar. ¿Está en tu vida? Cuando yo reviso esto para mí me doy cuenta que sí, tengo que muchas cosas cambiar. Y la palabra nos llama a tomar acción. ¿Te das cuenta? Entonces la esclavitud no es algo ligero, es algo práctico, real, que tenemos que ver. Tuviera pastor y solo eso, celular y televisión. No, hay muchas formas de esclavitud. Por ejemplo, las deudas. Es una forma de esclavitud. Tú miras, ¿cómo es ese pastor? Si yo con las deudas no hay problema. Claro que hay problemas. ¿Por qué? Porque cuando te endeudas, normalmente, ¿qué tienes que hacer? Pagar intereses, ¿no? El problema de la deuda es los intereses, ¿no? Y los intereses son cada vez más altos. Y cuando tú tengas un mal, llamamos, desenvolvimiento financiero, tu crédito que recibes cada vez es más alto en intereses. Entonces tú trabajas más, usas más tiempo, necesitas más tiempo, ¿para qué? Para pagar las deudas. ¿Te das cuenta? Y tu vida está girando en torno a ¿qué? Tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar. Y todo el tiempo está allí. Y te absorbe el tiempo. Cuidado. Es otro tipo de esclavitud. Vamos avanzando. Multitarea. Esta palabrita, algunos la conocen como multitasking. ¿Esto qué quiere decir? En palabras sencillas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la frase. Yo puedo hacer 3 cosas a la vez. No sé si han encontrado personas así. O quizás tú eres así. Las personas que dicen, yo puedo hacer 3 cosas a la vez. ¿No? Quizás por aquí hay personas que dicen eso. Y es cierto. Aparentemente puedes hacer 3 cosas a la vez. Una acá, otra acá, otra acá, ¿no? Puedes hacer. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Lo que sucede realmente es que nosotros, los seres humanos, no estamos diseñados por Dios para hacer 3 cosas a la vez. O 4, o 5, ni 2. Nosotros hacemos una por una, ¿correcto? Así es nuestro diseño, una por una. Lo que sucede es que yo atiendo esto, en ese momento atiendo esto y dejo de atender lo resto. En cambio, ahora atiendo esto, en ese momento que estoy atendiendo esto, dejo de atender lo demás. Pero como lo hago a rápida velocidad, voy cambiando, da la sensación de que estoy haciendo 3 cosas a la vez. Pero no estoy haciendo 3 cosas a la vez, estoy haciendo una por vez. ¿Correcto? Una por vez. Pero cambio. Entonces da la sensación que estoy haciendo varias cosas. Tú vienes, ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? De que si en vez de hacer 3 cosas a la vez, hicieras una sola cosa, bien concentrado, lo harías mejor, más rápido. Pero como estás cambiando, no te concentras realmente. No logras la profundidad, no logras la calidad que necesitas. Cambias aquí, cambias de aquí. Da la sensación, estoy avanzando, estoy haciendo cosas, pero en el fondo no. Y tristemente nos acostumbramos a la superficialidad, a veces a la mediocridad, por estar haciendo muchas cosas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te dicen así, me parece que mi atención disminuye, y tú te das cuenta, ¿no? No logro concentrar, mi atención ya cambió, porque estoy pensando, voy a cambiar la siguiente. Y como no puedo profundizar, no me puedo concentrar, entonces lo que yo produzco, como dice acá, me han dicho que la calidad no es la misma. Ya no es igual. ¿Te das cuenta? Y eso es porque me da la sensación de que hago varias cosas a la vez, pero no estoy aprovechando bien mi tiempo. ¿Correcto? Estoy siguiendo la sensación de que hago muchas cosas, pero en el fondo no lo hago. Siguiente. Otro tema que tenemos que identificar para corregir, la procrastinación. Esta palabra es un poco difícil hasta de pronunciarla, ¿no? Pero lo que tú y yo tenemos que saber, ¿qué significa esto? Es las personas que comienzan a postergar. ¿Qué te dicen? Después lo hago. ¿Has escuchado esa frase? Arregla esto, después lo hago. Limpia acá, después lo hago. Haz esto, después lo hago, ¿no? Acá en la iglesia, bautízate, después lo hago, ¿no? Y así, postergan. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú comienzas a postergar, no estás solucionando, no estás avanzando. ¿Qué estás diciendo? Solamente estás diciendo, ya, lo voy a hacer. Comprometes el futuro.
Como que tú tuvieses el control del futuro, pero no tenemos el control del futuro. Y lo comprometes, y lo comprometes, comprometes, y no avanzas. Y de pronto te detienes un momento y te das cuenta, no lo hice, no cumplí esas metas. No he avanzado en mi vida. Lo único que estoy diciendo es después, después, después. Y aquí, por ejemplo, algunas cosas. ¿Qué frases decimos? Me llamaron la atención por mi retraso. Y de pronto, de tanto postergar, llega el momento en que te llama la atención, ¿no? Quizás tu cónyuge te dice, mira, ha pasado un mes y no has hecho esto, ¿no? Tu jefe, ¿no? ¿Qué te dice? Tú tenías estas responsabilidades y no las has hecho. Siempre vamos a tener un argumento, ¿no? Una cosa, otra cosa, pero al final no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es postergar, postergar, postergar. Y eso al final va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar el tiempo, acuérdate que no hay forma de ahorrar tiempo, no puedes guardarlo en una caja fuerte. Y como ese tiempo que deberías resolver, accionar, hacer esto, no lo hiciste, postergaste, ese tiempo no lo guardaste. ¿Qué pasó? Se fue y no va a volver. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes algo que hacer y tú lo postergas, ¿qué es lo que sucede? Pierdes eso. ¿Por qué? Porque ese tiempo ya debías resolverlo, atenderlo, hacerlo, pero no lo hiciste. Ese tiempo se fue. ¿Correcto? Y luego tú estás con la idea que lo voy a hacer con un tiempo futuro. Y ese tiempo futuro tiene que ir para hacer otras cosas, pero como estás haciendo esta cadena, todo lo vas postergando, postergando. Y miren lo triste, ¿qué pasa? Las personas que dicen cuando hacen esto, he perdido credibilidad. ¿Sí? Las personas no creen en tu palabra. Tú dices, ya, yo lo voy a hacer. Hasta dices, me comprometo. Pero ya no te creen. ¿Por qué? Porque paras postergando, postergando, postergando. Es triste, pero es real, hermanos, ¿no? El uso del tiempo marca nuestra vida. Porque al final, ¿qué es la vida, no? ¿Cuál es la materia prima de la vida? Es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, uno más que tenemos que identificar y que te voy a pedir que pongas mucha atención, es el olvido. El olvido también es terrible, consume tu tiempo. ¿Cómo es la frase? Me olvidé, tengo que. Ya, imagínate, vamos a poner un ejemplo, algo sencillo, ¿no? Estás viniendo a la iglesia, estás a mitad de camino, ¿no? Para venir a la iglesia. Y de pronto te das cuenta que te olvidaste tu celular. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dices, no, yo tengo el control, no, un celular que se quede en la casa. ¿Haces eso? La mayoría, ¿qué va a hacer? Mi celular, y voy corriendo. Voy a regresar y voy a volver. Tiempo. Cuando te olvidas las cosas, consumes tiempo en repetir, volverlo a hacer, volverlo a hacer. Por ejemplo, ¿qué frase dicen los que se olvidan? Estoy perdiendo productividad, ¿no? ¿Por qué? Porque como se olvidan algo, lo tienen que volver a hacer. Entonces lo que tú tenías que producir tanto, ya no produces tanto porque hay tiempo que estás reparando lo anterior. Cuidado, cuidado. Otras cosas, problemas por olvidar tareas y fechas, compromisos, ¿no es cierto? Y te olvidas de esto. Y tienes que correr ahora, ¿no? Uy, me había comprometido con esto y no me olvidé. Ahora tienes que correr a hacerlo, ¿no? Tenía que comprar esto y no lo hice. Tengo que volver a hacerlo. El olvido te consume tiempo, 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 tiempo. Entonces tenemos que erradicar esto, ¿no? Y tú miras, pastor, pero yo soy olvidadizo. Pero para eso hay ayudas, ¿no? Tú tienes que pensar, ¿cuál es mi ayuda? Tendré mi agenda, pues, ¿no? En mi celular apuntaré. Tendré mi libreta. Yo no sé la forma. Pero tú tienes que entender, el olvido te consume tiempo. Y no lo puedes dejar pasar. Ahora, estos consejos rapiditos los hemos hecho un listado para que no nos olvidemos. Vamos. Identifica lo que debes eliminar, ¿correcto? Aquí solo estamos identificando. Lo primero, las tradiciones. Acuérdate, cuando alguien te dice así siempre se ha hecho, cuidado, son tradiciones, ¿no? Atento, atento. Segundo, la inconstancia. A veces sí, a veces no. Ay, ay, ay. Tercero, la esclavitud. No puedo dejar de hacer esto. Si alguien dice, no puedo dejar de esto, ¿no? Es esclavo. Si alguien dice, no puedo, ya tú te das cuenta, está esclavo. Por más que te diga, no, soy libre, yo hago lo que... No es esclavo. Siguiente, la multitarea. Yo hago 3 cosas a la vez. Cuidado, porque al final no estás aprovechando bien tu tiempo. Estás quedándote en la superficialidad. No profundizas. Siguiente, la procrastinación. Postergar. Después lo haré. Después lo haré. Después lo haré. Siguiente, el olvido. Cuando digo me olvido, tengo que... Y ahí voy a volver a hacer, y ese es tiempo. Y si te das cuenta, ahí se forma una palabrita. ¿Cuál es la palabrita? Tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este primer acróstico es para saber qué cosas tengo que identificar. Tengo que identificar en mi vida. Y yo te voy a pedir que un instante comiences a pensar, ¿qué cosas tienes que identificar?
Porque la idea no es solamente escuchar, sino que tú digas, de todos estos yo tengo que trabajar esto. Yo tengo que trabajar este tema. Yo tengo que trabajar, tomar acción en esto. ¿Listo? ¿Lo pudieron ver? Ok, seguimos entonces. Pero te había dicho de que son 6 pasos. ¿Cuál era el primer paso? La tasación, valorar nuestro tiempo. ¿Cuál es el segundo paso? Identificar, ¿no es cierto? Y ahora el tercer paso, vamos con el tercer paso, la eliminación. Una vez que ya identifiqué qué cosas tengo que cambiar, ahora entra el tema de, tengo que eliminarlo eso. Por eso nos encariñamos también con eso, ¿no? Vamos a ver, un texto que nos ayuda. Vamos a ver, Hebreos 12.1, por favor, Hebreos 12.1. Búscalo en tu Biblia. ¿Por qué en tu Biblia? Porque lo tienes en la pantalla, pero en tu Biblia lo puedes marcar, hermano. Y puedes volver allí. La pantalla se apaga y se olvidó. Pero en tu Biblia no, ahí está marcado. Mira lo que dice Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? A ver, ¿qué palabra utilice ahí? Despojémonos de todo ese peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el libro de Hebreos nos usa una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Que la vida cristiana es como una carrera, que yo estoy avanzando en esa carrera, ¿no? Pero en esa carrera a veces estoy cargando algo que no debo cargar. Y el autor lo pone con 2 palabras. La primera palabra, peso, y la segunda palabra, pecado. ¿Ya? Peso y pecado. Bueno, el pecado no hay mucho que explicar, ustedes saben exactamente qué es el pecado. Entonces, cuando yo quiero caminar en mi vida cristiana, no debo tolerar el pecado, ¿no? Si identifico pecado en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, pedir, Dios mío, sácame esto, ¿no? Quítame eso, como dice acá, despójense, ¿correcto? Cuando es el pecado. Pero hay otras cosas, muchas otras cosas, que no son pecado, sino que son un peso en mi carrera, en mi vida cristiana, en mi avanzar. Y por eso que aquí pone, ¿no? Despójate del peso y despójate del pecado. Tú me dirás, pastor, ¿cómo es eso de que no es pecado, pero sí es peso? Te voy a explicar. Vamos a pensar un caso. Por ejemplo, estuvimos hablando hace un ratito de la televisión, ¿no es cierto? El que tú veas un programa de televisión, el que tú veas una novela, el que tú veas algo allí, no es un pecado. Salvo pues que sea un programa ya directamente pues inmoral o cosas por el estilo, que los hay, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de los que están aquí no están buscando esos programas, ¿no? Sino que están viendo películas de entretenimiento y etcétera. Entonces, en sí no es pecado ver la televisión, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Para seguir con este ejemplo. Si esa visualización de los programas se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y te das cuenta que fácilmente al día pasas 3 horas frente al televisor, entonces ya la cosa ha cambiado. Ahora, yo no te voy a decir que eso es pecado, ¿correcto? Pero sí te voy a decir que eso es un peso en tu vida espiritual y no te va a permitir avanzar. ¿Por qué? Porque ese tiempo, esas 3 horas, hay personas que pasan 4 en adelante, pero vamos a suponer que son 3 horas, que le estás dando a la pantalla. Ahora con tantas opciones, ya ni siquiera es el televisor, puede ser tu misma tablet, ¿no? Pero estás ahí con una pantalla, ¿correcto? Esas 3 horas podrías hacer otras cosas muy valiosas. Y voltear a tu familia y darte cuenta, wow, la tengo descuidada, ¿no? Debería hacer otras cosas. Ese tiempo que no va a volver, estoy usando esto. Y eso se convierte en un peso. No es un pecado abiertamente, pero ¿qué es? Es un peso que te impide. Tú estás avanzando en tu vida cristiana, pero con ese peso no puedes avanzar. Avanzas lento. ¿Te das cuenta? Imagínate, el Señor te ha permitido tener el privilegio de ser un maestro en la iglesia, un guía de grupo, alguna responsabilidad. Y tú, en vez de esas 3 horas de estar ahí en la pantalla todos los días, podrías estudiar la palabra, podrías prepararte tu clase, pero no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque en tu mente está, ¿no? La serie, la novela, etcétera, ¿no? Y como te digo, no es un pecado, pero es un peso que te impide avanzar. Y de pronto te das cuenta que toda la vida estás así, ¿no? No avanzas, no creces, toda la vida. Porque seguimos con ese peso. ¿Pero qué tenemos que hacer con eso? ¿Qué dice el texto? Despojar. ¿Es duro? Por supuesto. No es fácil. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Obedecer lo que dice la palabra. ¿Y la palabra qué me dice? Despójate. Despójate. Ahora, yo quiero ser claros, hermanos. Nosotros muchas veces nos decidimos, ¿no? Decimos, Señor, hoy día entendí, hoy tomo decisión, hoy cambio. Y está bien decirlo así, pero tengo que decirte algo que también es real. ¿Sabes qué es? Que nuestros compromisos
nuestras decisiones, nuestra fuerza de voluntad no alcanza. No alcanza. Y no estoy desmereciéndote. Son buenas intenciones. Pero si yo tengo que hacer esta eliminación, ¿qué tengo que hacer? No depender de mi fuerza, sino ¿qué cosa? Depender de Dios. Depender de Dios. Tú miras, ¿cómo es eso, pastor? Si yo estoy orando y estoy acá en la iglesia. ¿Sabes? Un ejemplo muy bonito es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, ¿qué nos dice el Señor? Que oremos por el pan de cada día. Y tú dirás, pero, ¿verdad? ¿Por qué por el pan de cada día? ¿Por qué no nos da una semana, un mes, un año, ya todo solucionado? Pero el Señor nos enseña ¿qué? A depender de Él. Y para depender de Él, ¿qué tenemos que hacer? Cada día, Señor, el pan de hoy día. ¿Ok? Ese mecanismo, si se quiere, debemos usarlo en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque hoy te comprometes, hoy dices tengo que cambiar, hoy dices he identificado tal y tal cosa que tengo que cambiar. Pero para que se haga esa eliminación, necesitas ¿qué cosa? Cada día ir al Señor y decirle, Señor, hoy ayúdame a eliminar esto. Hoy ayúdame a despojarme de esto. Hoy ayúdame a romper con esto. Hoy. Y mañana, ¿cómo va a ser tu oración? Mañana también le vas a decir, Señor, hoy ayúdame a romper con esto. Hoy ayúdame a mantener mi palabra. Hoy ayúdame a invertir el tiempo bien. Y pasado mañana, ¿cómo va a ser tu oración? Hoy. Señor, hoy ayúdame. ¿Y sabes por qué? Porque eso lo hace alguien que es dependiente. ¿Y nosotros somos dependientes o independientes? ¿Qué piensas? En la sociedad nos enseñan, tú tienes que ser fuerte, libre, tú puedes, tú eres el campeón. Déjalos afuera ellos. Tú, que estás en el Señor, tienes que aprender a ser como Jesús. Separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, somos dependientes del Señor. Y cada día tienes que pedirle, Señor, ayúdame. Hoy me comprometí el domingo, ayúdame a hacerlo. El miércoles, Señor, hice ese compromiso, ayúdame a mantenerlo. Señor, tengo que luchar con esto, ayúdame. Cada día, cada día, cada día, cada día. Y ahí vas a notar el cambio. Porque no depende de tus fuerzas, sino depende de quién. Del Señor. ¿Ok? Cuarto paso. La modificación. Este es un paso importante, hermanos. ¿Por qué? Porque quieras o no, nosotros tenemos un estilo de vida, una costumbre, una agenda, una forma de hacer las cosas, ¿no? Y cuando tú te das cuenta de que sí, estoy invirtiendo tiempo mal en estas cosas, comienza a hacer cambios, la modificación de tu vida, ¿no? Entonces, volviendo al caso del ejemplo, que tú estás 3 horas frente a la pantalla y de pronto dices, no es un pecado, pero es un peso que me impide avanzar en mi vida cristiana. Entonces tú decides, lo voy a reducir a 1, ¿correcto? Por ejemplo, es un caso. Y tú, para mantener eso, estás orando cada día, pidiéndole al Señor, ayúdame, ¿no? Pero tienes que modificar tu conducta, tienes que modificar tu agenda, tienes que modificar tu quehacer. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque antes tenías 3 horas ocupadas frente a una pantalla y ahora tú te estás comprometiendo que sea 1. ¿Qué va a pasar con esas 2 horas? Si tú no modificas tu agenda, si tú no modificas tu conducta, si tú no modificas tu plan de vida, lo que va a suceder es que ese tiempo libre lo vas a volver a ocupar en lo que hacías. Entonces tú tienes que comenzar a pensar y decir, Señor, ayúdame a ¿qué? A revertir esto. Ya no quiero repetir lo mismo. Y te voy a dar un texto para que nos ayude en este caminar. Romanos 12:2, por favor, búscalo. Y márcalo en tu Biblia también. ¿Qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comienza este texto? Es importante cómo comienza. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos gusta conformarnos. ¿Qué quiere decir conformarnos? Me adapto. Todos lo hacen, yo también. ¿Te han dicho alguna vez? ¿No? A mí me han dicho, ¿no? Pastor, si todos lo hacen. Y ese es el argumento. Todos lo hacen. Yo me conformo, yo me alineo y estoy ahí. Pero la pregunta es, si todos lo hacen afuera, ¿tú lo tienes que hacer? No, porque tú eres diferente. ¿Y por qué eres diferente? Porque tú eres un hijo de Dios, ¿correcto? No te conformes a este siglo. Es más, ¿qué pasaría si de pronto estás en una consejería? Te están exhortando para que corrijas algo y tú dices, no, pastor, yo he visto muchos hermanos en la iglesia que lo hacen. Nuevamente, porque otros en la iglesia también lo hagan erradamente. ¿Tú lo vas a hacer? No.
Porque tú no vas a rendir cuentas por la vida de otros, tú vas a rendir cuentas por quién. Por ti en primer lugar. Y luego, ¿por qué? Si eres cabeza de hogar, por tu familia. ¿Te das cuenta? Y tienes que darte cuenta de eso. Señor, tú me has dado hijos. Yo estoy siendo modelo para ellos. ¿Correcto? Tengo que aprender. Y aquí el texto me dice, no te conformes a este siglo, sino que transforma. Entonces, esa transformación, ese es un cambio. Y tú y yo tenemos que aprender a cambiar. Nuevamente, volviendo al ejemplo, tenías 3 horas allí en la pantalla. Tú te comprometes a 1 hora. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Llena las 2 horas. Porque no pueden estar vacías. Porque si siguen vacías, vas a volver a lo mismo. Y tienes que modificar. Y tienes que comenzar a pensar, Señor, ¿qué voy a llenar ahí? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí la cosa cambia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, tú recordarás en versículo 10 que nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano. ¿Para quiénes? Para ti, para mí, para nosotros, ¿no es cierto? Tú y yo tenemos buenas obras que Dios ha preparado desde el inicio. Yo quiero que entendamos una realidad tremenda. A veces nosotros comenzamos a contar, mira, yo me convertí hace 5 años. O sea, como que Dios tiene que ver conmigo solo 5 años. ¿Será así? La palabra que nos dice, que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Entonces, si bien es cierto, hace 5 años, hace 2 años, hace 1 año, rendiste tu vida al Señor y tienes esa tu conciencia, ese acercamiento a Dios, pero Dios tiene conciencia de ti desde tu concepción y aún antes, ¿no? Y Él está guiando tu vida. Y Él está cuidándote. Y Él tiene un propósito para ti. Por eso es importante esto, ¿no? Modifica. Y cuando tú comienzas a saber que tengo que modificar, te das cuenta, wow, pero ¿cómo lo hago? Tengo que organizarme. Y ahí viene un tema muy importante. El siguiente punto, que es la planificación. Y tienes que comenzar a planificar tu vida. ¿Sabes qué pasa? Cuando no tengo un plan de vida, cuando, bueno, hago lo que se venga, lo que se venga, tristemente pierdes tu tiempo. Pasa el tiempo. Después volteas, miras tu vida y dices, wow, han pasado los años y sigo en la misma. No he avanzado. ¿Te suenan frases parecidas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un plan. El Señor sí tiene un plan. Pero a veces nosotros estamos tan ocupados, tan ensimismados, tan distraídos, que no escuchamos su plan. Y pasamos el tiempo. Te voy a dar un texto. Lucas 14, 28, por favor, búscalo. Mira lo que dice. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vamos a explicar bonito esto. Jesús, ¿qué está mostrando? ¿Qué está tratando de hacer? Nos dice que muchas veces tenemos buenos propósitos, ¿no? Hoy estás escuchando esto, dices, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a emprender, muchas cosas. Pero mire el consejo de Jesús, dice aquí, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, cambia la torre, queriendo edificar una empresa, queriendo edificar mi familia, queriendo algo que tú quieras poner, ¿ya? Mira lo que sigue, no se sienta primero. ¿Qué quiere decir ese sentarse primero? Hay que hacer una pausa, hermano, ¿no? A veces somos muy activos, ¿no? Comenzamos a hacer. No, aquí dice, no, siéntate, detente, haz la pausa. ¿Para qué? Para que comiences a hacer el plan, para que comiences a pensar, ¿no? Tú miras, pastor, pero yo no he estudiado eso de plan, de planificación, yo no sé. Y tampoco necesitas saberlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es un plan en palabras sencillas? Lo importante es tener el objetivo y tu plan, ¿qué va a ser? ¿Cómo llego a ese objetivo? ¿Te das cuenta? No es tan complicado. Dile, Señor, ayúdame. ¿Para qué me has dado la salud? ¿Para qué me has dado fuerza? ¿Para qué me has dado estas posesiones? ¿Para qué me has dado estos estudios? ¿Para qué me has dado esta salud? ¿Para qué? ¿No? Y el Señor te va a mostrar, yo quiero que hagas esto. Y no estamos pensando solamente dentro de estas 4 paredes de la iglesia. El Señor tiene propósitos aún fuera. Con tu profesión, con tus conocidos, con tu quehacer, fuera. Pero Él tiene propósitos. Y tú dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando tú tienes eso, tú dices, ese es el objetivo que el Señor me muestra en este tiempo. Ahora, ¿mi plan cuál va a ser? ¿Cómo logro ese objetivo? Paso 1, paso 2, hago esto, hago el otro, y comienzas a pensar, ¿no? ¿Y qué necesitamos para eso? Siéntate, haz la pausa. Y cuando hagas la pausa te vas a dar cuenta de algo. ¿Qué dice aquí? Y calcula los gastos, porque hay inversión, ¿no?
Porque malas decisiones va a implicar torres a mitad de construir, como dice acá. Y a veces, tristemente, veo vidas a mitad de construir, ¿no? Y pasan los años y siguen ahí a mitad, a mitad, a mitad, ¿no? Y ese es tiempo, hermanos. El tiempo que debí utilizarlo para construir mi torre y usarla, está a mitad de construir, ¿no? Y como dice acá, ¿no? A ver si se tiene lo que se necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Triste, ¿no es cierto? Pero real, ¿no? Hagamos la pausa, planifiquemos, pidámosle a Dios guía. Señor, ¿cuál es la meta? ¿Cómo llego a eso? Pide consejo. La Biblia que nos dice, ¿no? En la multitud de consejeros, ahí tienes el éxito. Busca consejo, ¿no? Buenos consejeros. Y eso va a hacer, ¿qué cosa? Que avances. Y tu tiempo, tú te das cuenta, está cambiando. Tú vas a decir, Señor, me has dado más horas. No, son las mismas 24 horas. Todos tenemos los 1440 minutos. Eso no cambia. Pero te das cuenta que ahora está con propósito. Está encauzado. Y vale a los resultados que queremos, ¿no? Y esto nos debe llevar a algo, ¿no? Porque cuando a veces hablamos de plan, uno piensa, ya voy a utilizar toda mi semana, lunes, martes, miércoles, domingo, ¿no? Y no puedo parar, tengo que seguir porque tengo que construir mi torre. Pero tranquilo, ¿por qué? Porque el Señor también nos enseña qué cosa. Que tenemos que planificar, mira, nuestro descanso, ¿no? Y qué bonito que sea un descanso familiar también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tú me dirás, pero descanso en este tiempo, ¿sí? Hoy en día en nuestra sociedad casi nos enseñan que tienes que utilizar estos días, tienes que estudiar sábado, tienes que estudiar domingo, tienes que hacerlo, ¿no? En la noche. Y hay cursos que se dan hasta de madrugada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una locura, una carrera que tengo que construir, hacer, lograr, progresar, ¿correcto? Sin embargo, el Señor, ¿qué nos dice? ¿No? Nos da el ejemplo. ¿Y cómo hace con el ejemplo? Él le dice, yo hice todo el universo, ¿en cuántos días? ¿En cuántos? Por ahí dicen 7. ¿Será 7? 6. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó. ¿Y por qué? ¿Necesitaba descansar? ¿Se cansó Dios? No, Dios no se cansa. Nos da un modelo. Y te dice a ti, me dice a mí. ¿Qué te dice? Hay que planificar también el descanso. ¿Correcto? Y en la antigüedad el descanso era muy estricto, ¿no? Hoy no estamos en la ley. Pero necesitamos también descansar. Y el óptimo uso del tiempo te va a dar esos espacios para que estés con la familia, para que descanses. ¿Qué te parece? Y eso también se planifica, ¿no? Sí, tú dirás, pastor, ¿cómo planificar? Sí, porque con la familia puedes planificar un viajecito. Tú dirás, pero no tengo plata para viajar. Bueno, por lo menos en Lima. Puedes hacer algo, ¿no? Y hay que pensarlo, hay que planificarlo, hay que organizarlo, ¿te das cuenta? Y eso dinamiza, y eso te ayuda. ¿Qué te parece? ¿Podemos hacerlo o no? Todo lo que estamos hablando suena bonito, pero va a necesitar de tu parte un compromiso. Y ese es el último paso. Mira, es el paso de la obligación. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos aquí, estamos escuchando y muchas veces nos emocionamos, ¿no? Sí, yo voy a comenzar esto, sí. Pero llega el lunes y no está tu hermano del costado, no está el pastor al frente mirándote. ¿Cómo estás tú? Estás en tu quehacer normal, ¿no es cierto? Quizás en el trabajo, en tu negocio, donde tú te desenvuelvas, ahí estás. Y nadie te está mirando, nadie de aquí por lo menos, ¿no es cierto? Estás con otro entorno. Y de pronto te das cuenta, yo me comprometí a algo, pero no hay nadie que me esté mirando. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer valer esa obligación. ¿Te das cuenta? Porque no está el pastor ahí, no está tu hermano ahí, tú estás solo. ¿Te das cuenta? Vamos a ver un texto. Eclesiastés 5, del 4 al 5. ¿Sabes por qué quiero leerlo antes de la oración? Porque en la oración muchas veces nos comprometemos y decimos, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Pero vamos a ver lo que dice Eclesiastés 5, del 4 al 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué te parece? Tú verás, entonces pastor, no voy a hablar nada. Me voy nada más, no prometo nada. Nada que hacer eso, hermano, ¿no? Si Dios está hablando, acepta ese reto, pero con esa conciencia clara de que cualquier compromiso que tú hagas, no lo haces en la iglesia, no lo haces al pastor, no lo haces ni siquiera a los que están a tu lado, ¿no? ¿Ante quién lo haces? Ante Dios. Entonces tú tienes un compromiso y tú te tienes que obligar, ¿no? Y cuando de pronto quieres repetir la misma rutina, quieres repetir las mismas prácticas antiguas, ahora tú dices, no, yo me tengo que obligar a cumplir. ¿Por qué? Porque lo hice ante Dios.
¿Qué te parece? ¿Difícil? Recuerda lo que te dije, ¿no? Solos no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Tenemos que cada día pedirle a Dios mío, ayúdame a cumplir ese compromiso. Ayúdame, ayúdame. Y ahí va a cambiar la cosa. Vamos a ver el resumen para terminar ya. El valor del uso del tiempo en la familia. Lo primero que hemos aprendido, primer paso, la tasación. ¿Qué quiere decir la tasación? Aprender a valorar lo que tenemos. Dios nos regala 1440 minutos cada día. Valóralos. Son vida. Hay que tasarlos. Hay que darse cuenta realmente de lo que vale. Siguiente, la identificación. Identifica las prácticas, las costumbres, los quehaceres que te consumen tiempo, que te quitan el tiempo. Tercero, la eliminación. Una vez que lo identificas, ¿qué tienes que hacer? Eliminarlo. La Biblia te dice, despójate de eso, ¿no? Despójate. Cuarto, la modificación. Hay espacio libre. Tienes que modificar tu vida, tu agenda. Tienes que modificar. No puedes dejar espacios vacíos. Tienes que usarlo, ¿pero qué? Para lo que Dios quiere. Penúltimo, planificación. Hay que hacer un plan de vida. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga en la iglesia? ¿Qué quieres que haga fuera de la iglesia? ¿Qué quieres que haga con mi familia? ¿Qué quieres que haga? Y cuando tú ves eso te das cuenta, Señor, ese plan lo quiero hacer con tus fuerzas. Y último, la obligación. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Señor, yo estoy orando, estoy comprometiéndote ante ti. Y eso vale. Y tú eres el que estás escuchando. Me tengo que obligar a cumplirlo. No está al costado del hermanito. No está el pastor. Tú estás solo. Tú tienes que hacerlo. Y al final sale esta palabra. ¿Qué te parece? Mira. ¿Qué palabra sale? Tiempo. Tiempo. ¿No? Y eso es lo que queremos, hermano. Vamos a orar para despedirnos y entender esta realidad, ¿no? Como dice el texto que aprendimos de memoria. En tu mano están mis tiempos. Oremos.